Hola a todos amigos, lo nunca visto, inaudito. Guaché reconoce de manera palmaria la trampa de la frenada simétrica usada por Verstappen durante un año y medio. Vuelve a meter la pata hasta el Corvejón y dando explicaciones de las actualizaciones de los demás equipos, demuestra que la única manera que había de que Red Bull no se actualizara y no tomara la senda de los demás equipos era un elemento que tenían que no les hacía necesaria la utilización de esos alerones que utilizaron las demás escuderías tan innovadores. ¿Qué elemento? Un elemento que aportaba equilibrio al coche. Sin utilizar esos alerones delanteros, ¿cuál es el elemento de un coche que te permite dar ese equilibrio sin un alerón delantero más flexible y eficaz? Lo habéis adivinado. La frenada asimétrica. El chiste se cuenta solo. Suma y sigue en la infamia, en los campeonatos del mundo más sucios de la historia de la Fórmula 1, con una trampa continuada durante año y medio por uno de los 20 pilotos llamado Max Verstappen. La FIA reacciona al truco que cambia la configuración del suelo en parque cerrado, el segundo truco que solo usó Max Verstappen. La gente decía que no se sabía qué escudería era, pero que se sospechaba de Red Bull. Y la misma Red Bull tuvo que reconocer que era la que estaba con esa trampa miserable que solo usaba este señor de aquí, Verstappen. A diferencia de la frenada simétrica, que los datos nos demuestran que la utilizó todo 2023 y 14 grandes premios de 2024, este cambio de altura, como bien dijo Hamilton, Dios mío, no sabemos cuántos años la habrá estado utilizando. Esta es la realidad del extraterrestre y esta es la realidad de Red Bull Racing. Y lo vamos a ver ahora mismo como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 192.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo a Héctor Giorello. Ojalá Checo pueda estar en F1 pronto. Desde Argentina, siempre con Checo. Un besazo a Héctor Giorello. Veládez Alex. Red Bull no te da alas, te poncha las llantas. Sí, sobre todo si, como dice Helmut Marko, eres poco concentrado. Es decir, le poncha las llantas solamente a ciertas nacionalidades. Correcto. Un fuerte abrazo a Luis Alberto Poyet. Soy argentino y espero que entre Checo. Muchas gracias a Luis Alberto Poyet. Un besazo a todos, amigos míos. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Podrá Red Bull volver a ponerse en forma con alas flexibles? Guaché explica por qué este punto se complicó en 2024. Y como vais a ver, solo hay una explicación. Es que, como sabe que tienen tanta impunidad, le da igual hasta decir la trampa que han usado sin decirlo directamente, pero es que lo están diciendo. Es que no hay otra, es que es la risa. Mirad, el fin del dominio de Red Bull se marcó en 2024, a medida que avanzaba el año, cuando sus rivales, incluido McLaren, hicieron cambios. Teníamos otro aspecto del coche que nos permitió reequilibrarlo. Repito, teníamos otro aspecto del coche que nos permitió reequilibrarlo, admitió Guaché. Quedaos con la palabra reequilibrarlo, equilibrio. ¿Qué te permite reequilibrar un vehículo? Si tienes un alerón a años luz de los demás que han innovado y tú has pasado de innovar con ese alerón, ahora lo vemos. Lo aprovechamos durante 2 años. Es decir, está reconociendo que la trampa fue 2023 y 14 grandes premios de 2024. Es que es alucinante. ¡Qué descaro! Claro, durante 2 años hasta que han prohibido la frenada asimétrica. Ahí se acabó ya el utilizarlo. El sistema de reequilibrio. Sin utilizar el alerón delantero. Se ve que ahora para Red Bull el alerón delantero no es importante, claro, porque tenían otra cosa que era más importante. Ahora lo vamos a ver. Los demás introdujeron esta desviación del alerón delantero para permitirles equilibrar el coche. Y en ese sentido, ahora están por delante de nosotros.
¿Por qué antes no estaban por delante de ellos? Claro, porque antes tenían la frenada asimétrica. Es que ellos mismos, es inaudito el descaro y la desfachatez. Es alucinante, que lo está diciendo Guaché, el director técnico de Red Bull, señores. Podríamos reequilibrar el coche de otras maneras. De otras maneras, ya me dirás cómo. ¿Será que el alerón delantero se puede suplir fácilmente si es mucho más eficaz? Hombre, por Dios. Mientras que otros equipos utilizaron la flexibilidad del alerón delantero. Claro, es que otros equipos no utilizaban trampas. E innovaron y mejoraron. Pero es que además esto está potenciado al 100% por lo que reconoció Red Bull. Que el problema viene desde España 2023, donde no le hicieron caso a Checo Pérez. En el año 2024, donde pasaron de Checo Pérez, que dijo que el vehículo era una basura. Pero ¿por qué Checo se daba cuenta de que el vehículo era una basura y Verstappen no se daba cuenta? Porque el único vehículo que tenía activada la frenada asimétrica era el de Verstappen, señores. Si el chiste se cuenta solo. Si en el 2023 el vehículo de Checo estaba un segundo por detrás de un Ferrari y un Mercedes por vuelta, y el de Verstappen le sacaba 4 décimas a un Ferrari y un Mercedes. El chiste se cuenta solo. Es alucinante. Para conseguir, quedaos con esto también, que dice Guaché, para conseguir un equilibrio aerodinámico diferente, dependiendo de la velocidad, se necesita algo de movimiento de la suspensión. Y cuanto más suave sea, mejor. Es bueno para el equilibrio, pero tal vez no para la carga aerodinámica. Por lo tanto, su alerón delantero les permitió reequilibrar una suspensión mucho más rígida. A ellos, el alerón delantero. ¿Y a vosotros qué os permitió reequilibrar? Una suspensión mucho más rígida. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué elemento de un coche hace que la suspensión y el equilibrio del vehículo vaya infinitamente mejor en las curvas si no es con el alerón delantero? Solo uno. La miserable trampa que utilizó Verstappen 1 año y medio largo. Y digo largo porque el segundo año la utilizó 14 grandes premios y solamente 10, cuando la prohibieron, no lo utilizó. O sea que es más de un año y medio, que quede claro. Vale. Red Bull no se decidió inmediatamente a desarrollar su propio ala flexible, sin saber dónde colocar el cursor. Fue más que esperar. Estábamos tratando de interrogarlos, porque necesitábamos saber hacia dónde ir. Porque teníamos una comprensión un poco diferente de lo que estaba permitido. No, vosotros mismos habéis reconocido que no le hicisteis caso a Checo Pérez, que os dijo que el coche era una basura. Pero claro, ¿para qué le vais a hacer caso a Checo? Si lo que os interesaba era esa diferencia. Si lo que os interesaba era el extraterrestre, con su frenada asimétrica. Claro, esa es la realidad. Ahora Red Bull está trabajando en un alerón que ofrezca cierta flexibilidad para el 25 y su RB21. Y Guaché espera ganar en facilidad de manejo del coche. La diferencia visible no es lo que estoy buscando. Una ventana de equilibrio más grande. Ahora, que no tiene la trampa, que le permitía solo al coche de Verstappen ir perfecto aquí, donde es imposible si no tienes esa trampa, como vamos a ver de la frenada asimétrica, tiene que hacerlo como las demás escuderías, así. Donde ya los dos pilotos van a tener un coche normal, sin trampas. Por eso Checo no podía estar en 2025 con ese coche normal sin trampas. ¿Cómo funciona la frenada asimétrica? ¿Os habéis quedado con las palabras de Guaché? Reequilibrio, equilibrio, equilibrio. No miento, lo podéis ver en el vídeo. Insiste otra vez en el equilibrio. ¿Cómo funciona la frenada asimétrica en un Fórmula 1? En uno, no en dos, en uno. ¿Cómo funciona? En términos sencillos, la frenada asimétrica consiste en aplicar más fuerza de frenado en una rueda que en otra del mismo eje. Por ejemplo, en una curva a la derecha, la rueda trasera izquierda frenaría más que la trasera derecha. La trasera izquierda exterior frenaría más que la trasera derecha interior. Esto facilita que el auto gire con mayor precisión y estabilidad. ¿Tiene que ver la precisión y la estabilidad con el equilibrio? Creo que sí, ¿verdad? ¿A que sí? Claro, hombre. Precisión y estabilidad. Suspensión. Control del vehículo. Lo que mejora su comportamiento en la pista. Ventajas de la frenada asimétrica. Maniobrabilidad mejorada. Corrección de subviraje y sobreviraje.
rendimiento optimizado. Corrección de subviraje y subviraje ayuda a corregir situaciones donde el auto tiende a irse recto en una curva o girar más de lo deseado, lo que facilita un control más equilibrado del vehículo. Equilibrio. Ellos mismos se pillan los dedos. La única explicación de que sin un alerón delantero mega eficaz, como el que consiguieron las demás escuderías, tuviera el mismo rendimiento, solo un coche, el de Verstappen, el de Checo nunca, es la maldita frenada simétrica, que le daba ese equilibrio que no tenía el vehículo. Esta es la realidad. Se durmieron en los laureles porque la diferencia era tal, hasta que por fin las escuderías dieron un paso adelante, que no les hacía falta ni siquiera desarrollar nada. La FIA reacciona al truco, el segundo y miserable truco, que cambia la configuración del suelo en parque cerrado. Un truco que, por supuesto, también te facilita el equilibrio, también te mejora la suspensión. ¿Por qué? Porque te permite tener el coche a la altura perfecta, tanto en quali como en carrera. Uno de los equipos de la parrilla de Fórmula 1 ha encontrado la manera de cambiar la configuración del suelo entre la clasificación y la carrera, lo que está prohibido por el reglamento. Es decir, en parque cerrado, ¿vale?, cambian la altura de clasificación a carrera, totalmente prohibido. Por eso muchas veces en clasificación hay vehículos que van mal y en carrera van muy bien, porque sacrifican en clasificación. Pero Verstappen no tenía que sacrificar nada en clasificación. Y como dijo Hamilton, solo Dios sabe cuántos años ha tenido esta trampa Verstappen. No sé si habéis visto mi vídeo de las qualis de Verstappen antes de la prohibición de la frenada simétrica y de esta trampa, y después. Pues miradlo porque vais a flipar. Miradlo porque vais a flipar. Ya no te hace la pole con un hash. Los datos no mienten. La polémica afecta al llamado peto delantero o T-tray, un soporte vertical situado en la parte delantera del coche, cerca de la suspensión delantera, que crea un hueco entre el final del pico y el inicio del suelo. No se puede modificar esa altura, pero Red Bull se inventó una cosa desde hace años, no se sabe cuánto tiempo lo usaba Verstappen, para que se pudiera cambiar sin que se dieran cuenta los comisarios. Red Bull, por si hay dudas, admite utilizar el truco técnico y habla con la FIA para su uso. Un representante de Red Bull confirmó que era el equipo que usaba el truco técnico en la quilla de su monoplaza para ajustar la altura en las carreras de Fórmula 1. Vale. El equipo Red Bull admitió que existe un dispositivo para alterar la altura de su quilla, pero insistieron en que no se podía utilizar mientras el coche estaba montado. Vale. Os lo explico, lo traduzco, ¿vale? Red Bull tiene en su coche un dispositivo que no tiene ninguna otra escudería. Ese dispositivo lo que hace es que de manera oculta te permite cambiar la altura del vehículo entre quali y carrera en parque cerrado sin que nadie se dé cuenta. Pero Red Bull dice que no lo ha usado. Pero yo no lo he usado. Lo tengo, pero no lo he usado. Y la FIA le dice, vale, vamos, Helmut, masito de chocolate, te queremos. Claro que sí, hombre. No lo utilicéis más, ¿vale? Está prohibido. No hay problema. Fácil. Esto es. Os lo voy a explicar para que lo entendamos mejor, ¿vale? Un tío en un coche tiene un gas que nadie conoce, que hace que el coche vaya a 10 kilómetros más por hora que todos los demás, dándole un interruptor. Esto es un ejemplo, para que lo entendamos mejor. Pero ese gas ni deja rastro, ni se puede demostrar que lo has usado. Y la FIA, haciendo una investigación, descubre que uno de los 20 pilotos puede darle un botón y ir 10 kilómetros más que todos los demás. Y tiene datos los últimos años que demuestran que en clasificación no es normal lo que ha hecho Verstappen. Y dice, oye, pero tienes aquí esto que está prohibido, esto no lo puedes tener. Porque, claro, si lo tienes es que lo usas. No. Lo tengo, pero no lo he usado en los últimos 3 años. Yo lo tengo. Pero Verstappen no lo usó en los últimos 3 años. De verdad, de la buena. Por esta. Te lo prometo, que no lo he usado nunca. Y la FIA dice, vale, lo tienes, pero no lo has usado. Vale, guachis, venga, campeón. ¿Lo queréis más claro? Más claro no se puede. Y el mismo Guaché, como habéis visto,
deja vendida la realidad, la basura de los 2 campeonatos del mundo más nefastos, más nauseabundos y más podridos de la historia de la Fórmula 1, 23 y 24, ganados por Max Verstappen. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la Fórmula de David Perogil.